Hola chicos, ¿cómo les va? Quería hacer una síntesis de las cualidades de los sonidos, una síntesis final después de haber estado trabajando tanto y de haber hecho tantas devoluciones y de que ustedes hicieran tantas correcciones. Así que, bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis. ¿Qué aprendimos? La diferencia entre un cuadro sinóptico y un esquema, utilizando una herramienta que supimos aprovechar a pesar de las dificultades. Sé que muchos de ustedes han tenido problemas con que les pedía premium y todas esas situaciones, que supieron evadirlas y solucionarlas entre todos. Eso estuvo muy bueno porque se aprendieron a que pueden aprender con sus pares. Aprendieron a enviar, recibir, revisar el correo continuamente. Eso es una cosa que no todo el mundo lo hace. Y esto ha hecho que nosotros aprendamos esto obligatoriamente. Subir tareas a un aula virtual en la plataforma Moodle, que es la plataforma que se utiliza en la universidad. Entonces, eso es muy importante porque cuando ustedes vayan a la universidad no van a tener que empezar de cero. Enviar y responder mensajes a través de la misma plataforma. Eso es muy importante porque el profesor no se marea y se hace mucho más fluida la comunicación con ustedes. La utilización de los foros para hacer preguntas también fue muy importante que aprendieran a usarla, a plantear los problemas, porque eso ayuda a que resolvamos los temas entre nosotros. ¿Por qué revisar este contenido? Porque noté algunas dificultades y necesito que este tema se desarrolle para el próximo tema. Si bien esta semana vamos a trabajar con audición, necesito que ustedes fijen bien los conocimientos para seguir avanzando. ¿Por qué eran importantes el esquema y el cuadro sinóptico? Porque son formas de organizar la información, son formas de estudiar. Yo noto que hay mucha tendencia en textos mucho más largos que los que yo le di a hacer resúmenes. Por ejemplo, en los esquemas me metí en resúmenes, en el cuadro sinóptico me metí en resúmenes. No hace falta resumir. Cuando uno ha hecho una lectura realmente consciente, no hace falta poner tanto. Se pierde mucho el tiempo y no tiene sentido. Simplemente con palabras encadenadas, como sería en un esquema, o con un poquito más que ustedes digan, se arma un cuadro sinóptico. No lo confundan con un resumen al cuadro sinóptico. Bien, sintetizando, una de las cosas que más me llamó la atención fue que separaban el aspecto físico del sonido de las cualidades. Y en realidad cada una de las cualidades es consecuencia de un aspecto físico del sonido. Por ejemplo, la altura. La altura existe porque la vibración, ustedes saben que todos los sonidos son vibraciones, la altura existe porque la vibración tiene una frecuencia. Cuando yo hablo de frecuencia, hablo de cuántas veces vibra el sonido en un segundo de tiempo. La palabra frecuencia no necesitan estudiar la memoria. Si ustedes piensan en un médico cuando le dicen ¿con cuánta frecuencia toma usted agua? Por ejemplo, le está preguntando cuántas veces por día toma agua. Entonces, frecuencia es cuántas veces vibra un sonido. Esa frecuencia, esa cantidad de veces, se mide en hercios. Por lo tanto, el hercio es una unidad de medida. Ya saben que la altura permite diferenciar agudos, graves, ascendentes, descendentes. Y en la parte de simbolización hubo algunas fallas. Algunos me ponían simplemente pentagrama, otros me ponían solamente notas. En realidad, la forma más completa de decirlo eran notas, que son el do, re, mi, fa, sol, que se ubican en un pentagrama. En un esquema no hace falta definir qué son las notas y qué es un pentagrama. En un cuadro sinóptico, si ponían notas, entre paréntesis, do, re, mi, fa, sol, estaba bien. Y si ponían entre paréntesis un pentagrama conjunto de 5 líneas y 4 espacios, estaba perfecto. Breve. En un cuadro sinóptico, si vas a definir o vas a ejemplificar, es siempre breve. La otra cualidad que vimos, duración. Acá la parte física no estaba tan evidenciada, pero se podría decir que depende de
la cantidad de tiempo que pasa vibrando el sonido en el tiempo. Se miden pulsos, tiempos. Bueno, en cuanto a diferenciar, en las actividades aparecieron dos conceptos nuevos que eran resonancia larga y resonancia corta. La resonancia larga, por ejemplo, un triángulo. No podemos decir que hace un sonido largo, sino con resonancia larga. O sea, empieza el impulso y se va apagando el sonido, como una cuerda de guitarra. La resonancia corta es, en cambio, un tambor. Tiene un pequeño sonido y apenas una resonancia que dura un poquitito, muy, muy poquito de tiempo. La duración se simboliza con figuras blancas, negras, corcheas, etcétera, que se ubican, fíjense que acá la presentación dice pentagrama o solo sobre una línea. ¿De qué depende que sea en un pentagrama o sobre una línea? Si el instrumento hace notas, por ejemplo un piano, una guitarra, una flauta, necesito sí o sí un pentagrama. Pero si el instrumento siempre hace la misma altura, como un tambor, con una sola línea me alcanza. Entonces pongo las figuras en una sola línea. La intensidad. Físicamente la intensidad depende de la amplitud de la onda, o sea, de qué tamaño tiene la onda. Evidentemente, un tambor enorme va a dar una amplitud de onda grande, por lo tanto va a sonar fuerte. Esa amplitud se mide en decibeles. Así es, por ejemplo, cuando alguien quiere medir una contaminación ambiental, lo que usa es un decibelímetro, o sea, mide la cantidad o la amplitud de la onda y con eso determina con los decibeles cuánto puede aceptar el oído o no. Hay determinados decibeles que el oído que no hacen daño. ¿Qué permite diferenciar la intensidad? Los fuertes, los débiles, los creciendos, los decreciendos. ¿Cómo se simbolizan? Algunos me ponían letras en italiano. Chicos, las letras en italiano no existen. O sea, son las mismas letras que se usan en alemán, en español, en italiano, en inglés, en cualquier idioma de Occidente para este lado. O sea, cuando hablamos de iniciales, si bien son letras, son iniciales de palabras en italiano. Y los reguladores, algunos ponían los dos, algunos ponían alguno de los dos, quedaba un poquito incompleta. ¿Dónde se ubican estos símbolos de la intensidad cuando tenemos una partitura? Debajo del pentagrama o de la línea en el caso de un instrumento de percusión. El timbre, ¿por qué existe? Físicamente, todos los sonidos tienen una vibración principal, digamos. Por arriba y por debajo de esa vibración principal hay otras vibraciones que el oído no llega a percibir y que depende del volumen de esas vibraciones, el sonido será más brillante o más oscuro o más opaco. Cada uno de nosotros tiene un timbre distinto. Entonces, ese timbre depende de las ondas que acompañan a la onda principal y de la intensidad de cada una de esas ondas que va conformando el timbre de cada uno. No tiene una simbolización en particular, simplemente el músico, el compositor, pone el nombre del instrumento para el cual fue compuesta esa obra. Al lado del título de la obra pone para oboe, para flauta traversa, para arpa, en fin, para el instrumento que se le ocurra. Bueno, finalmente felicitarlos. Quiero felicitarlos por todo el trabajo que han tenido, por lo bien que están trabajando, por la responsabilidad con que lo están haciendo. Creo que este coronavirus finalmente va a ser, en el sentido educativo, una revolución en cuanto al uso de las tecnologías, que ustedes saben que a mí me apasionan. Y no ha sido quizás la mejor forma de ingresar en este mundo, pero sea muy bienvenida, porque estoy segura de que
en este mes, no sé cuánto tiempo ha pasado, ya pareciera que hace un año que estamos en esta situación, pero en este poco tiempo han madurado un montón. Yo no he logrado o no he tenido las satisfacciones con otros cursos anteriores que estoy teniendo con ustedes. Más allá de las devoluciones, de las recomendaciones, de las idas y de las vueltas, y que por ahí ustedes quizás han perdido la paciencia, yo también por ahí la pierdo, pero creo que ha sido mucho más beneficioso que otra cosa. Así que los animo a seguir trabajando y realmente los felicito de corazón porque están logrando un montón. Nos seguimos escuchando y escribiendo a través de esta maravilla que es la tecnología. Espero conseguir una cámara como para que vean mi cara.